ánforas repletas de escorpiones y víboras utilizadas como proyectiles, gases tóxicos a gran escala e incluso un prototipo de lanzallamas empleado por los espartanos durante la guerra del Peloponeso. El uso de armas químicas y biológicas aparece documentado en infinidad de crónicas militares del mundo antiguo. Ahora bien, estas armas solían ser utilizadas como último y desesperado recurso, tal y como sucede en la actualidad con el poder nuclear, un elemento disuasorio cuyo uso supone la apertura de una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles, nefastas incluso para el mismo usuario de la letal arma. En este documental abordaremos el curioso e interesante dilema sobre la utilización o no de armas de destrucción masiva en el mundo antiguo, tomando como referencia la mitología grecorromana, así como pasajes de la Ilíada y la Odisea, una estupenda forma de adentrarnos en el pensamiento de nuestros antecesores. También repasaremos la suerte e infortunios de personajes como Hércules, Odiseo o Aquiles, hombres que no dudaron en hacer uso del armamento letal y, como veremos, quizá fueron castigados por los mismos dioses. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta interesante historia, ya saben, hemos de situarnos en contexto. No hay nada más peligroso que los venenos y la mordedura de los animales ponzoñosos, afirmaba Galeno, el eminente doctor que sirvió a emperadores como Marco Aurelio, Cómodo o Septimio Severo. Sin duda, el uso de armas biológicas en la antigüedad, la mayoría de veces flechas con ponzoña de origen animal o vegetal, era visto en general como una bajeza, una villanía, algo propio de bárbaros. El combate ideal en el mundo grecorromano era el enfrentamiento cara a cara entre dos ejércitos, sin ardides ni agentes externos que contaminaran la épica de la batalla. No en vano, Ovidio nos dice que las armas venenosas eran al mismo tiempo temidas y denostadas, puesto que asestaban una doble muerte. Segaban la vida de un hombre y destruían el honor del que las usaba. Para hacernos una idea de la estrecha relación entre armas a distancia y sustancias tóxicas, solamente hace falta echar un vistazo al término tóxico, que deriva de toxón, que en antiguo griego significa flecha. En latín, por su parte, el vocablo deriva de taxus, que hace referencia a tejo, un árbol de cuyas bayas se extraía un potente veneno. Las armas tóxicas, en efecto, eran bien conocidas en el mundo antiguo, quizá hasta incluso en tiempos prehoméricos. En torno al 130 a.C., Nicandro, sacerdote de Apolo en el templo de Claros, publicó un manual donde catalogó con precisión el tipo de veneno de 20 especies de serpientes y víboras, con tanta exactitud que los herpetólogos modernos han podido identificar la mayoría de especies referidas. También son numerosos y concisos los compendios botánicos que enumeran una gran cantidad de flores y plantas tóxicas, muchas veces con efectos sanadores si son aplicadas en dosis muy bajas. Como casi todo fenómeno natural o artificial, la mitología griega siempre tiene una interesante historia que nos explica el cómo y el porqué del hecho. En este caso, el precursor de las armas venenosas fue ni más ni menos que el mismo Hércules, el legendario semidios fruto de la relación entre Zeus y Alcmena. Durante su segundo trabajo, Hércules tuvo que enfrentarse a la hidra de Lerna, una especie de serpiente marina de 9 cabezas que emanaba unos vapores tan tóxicos que Hércules tuvo que taparse nariz y boca durante su singular combate. Tras derrotar con gran esfuerzo e ingenio a la hidra, Hércules comprendió que tan radioactivo cuerpo no podía quedar al aire libre, así que decidió enterrar la cabeza del monstruo bajo tierra, colocando una enorme roca encima del terreno excavado, un paraje situado en las cercanías de Lerna y que era bien conocido por los antiguos griegos.
No en vano, en aquel lugar crecían con gran fecundidad multitud de plantas y flores venenosas. Ahora bien, ¿Hércules selló para siempre los mortales efluvios de la Hidra? Nada más lejos de la realidad. El hijo de Zeus consideró que el veneno de la gran serpiente le sería de gran ayuda en sus futuros trabajos. Hércules embadurnó sus flechas con la ponzoña de la Hidra, guardando los proyectiles en un carcaj inagotable, una decisión que, como veremos más adelante, le trajo la perdición a él mismo, a su familia y buena parte de sus amigos. Nos podemos hacer una idea de la interconexión entre los diferentes pueblos y estados del mundo antiguo, con el hecho de que los escitas, pueblo nómada que ocupaba grandes extensiones en el Asia Central y el Ponto, eran conocidos por el uso de flechas emponzoñadas. Sorprendentemente, los primeros exploradores griegos que visitaron tierras tan lejanas comprobaron que los escitas consideraban a Hércules como el fundador de su cultura. Volviendo al mito de Hércules, poco después de concluir su cuarto trabajo, la caza del jabalí de Erimanto, el semidios se permitió un momento de relajo acudiendo a una fiesta patrocinada por su amigo centauro Folo. El banquete transcurría de manera plácida hasta el momento en que Folo abrió una jarra de vino proporcionada por el mismo dios Dioniso. Los efluvios de tan delicioso néctar atrajo una multitud de centauros enloquecidos que se arrojaron sin orden alguno, dispuestos a probar tan delicioso vino. Hércules los asaeteó a discreción con sus flechas venenosas, provocando una desbandada. Muchos de estos centauros se refugiaron en la cueva de Quirón, el pacífico y sabio centauro que enseñó a la raza humana el arte de la medicina, amigo también de Hércules. El hijo de Zeus, no obstante, no cejó en su empeño y disparó contra los centauros refugiados, impactando por error una saeta extraviada en la rodilla del médico. Hércules intentó sanarlo siguiendo sus directrices, pero todo fue en vano. Quirón, aún y ser bendecido con el don de la inmortalidad, ante el sufrimiento provocado por la ponzoña de la Hidra, rogó a los dioses para que acabaran con su vida. El titán Prometeo se ofreció para asumir la inmortalidad del ya fallecido Quirón, algo que posteriormente le costó un terrible martirio. Recordamos el célebre castigo impuesto por Zeus, consistente en ser picoteado hasta la eternidad por un águila. Regresando al mito de Hércules, el centauro Folo, tras la masacre cometida contra sus iguales, extrajo una flecha y la examinó, preguntándose cómo un artefacto tan pequeño podía causar tan terrible mortandad entre sus congéneres. Pero al centauro, desgraciadamente, se le cayó una flecha en el pie, muriendo en el acto. Hércules, con gran duelo, tuvo que enterrar a Folo, recordamos su segundo amigo víctima de los daños colaterales tras el fallecimiento del centauro Quirón, una especie de castigo divino por hacer uso del vil veneno de la Hidra. Lo cierto es que lo peor aún estaba por llegar. Deyanira, esposa de Hércules, tuvo la mala fortuna de ser objeto de deseo de otro centauro llamado Neso. Según Ovidio, Neso montó a Deyanira en su grupa, presto a secuestrarla y así satisfacer sus oscuras ambiciones. Pero Hércules llegó a tiempo, justo para dispararle por la espalda una flecha que atravesó el corazón del centauro raptor. En su agonía, Neso aún tuvo tiempo de convencer a Deyanira para que recogiera en un frasco su sangre emponzoñada, asegurándole que si embadurnaba su sangre en una túnica, funcionaba como un potente afrodisíaco. Esta es la trama principal de las Traquinias,
una de las más célebres tragedias de Sófocles, escrita alrededor del 430 a.C. Cierto aciago Día, de Yanira, en secreto, untó la túnica de Hércules con la sangre del centauro combinada con el veneno de la hidra. Hércules no se percató y, vestido con tan tóxico ropaje, acudió a celebrar un sacrificio de carácter especial. Pero el calor del fuego activó los principios tóxicos del fluido de la hidra. El veneno provocó una reacción tan dolorosa que el semidios comenzó a correr como un poseso, arrancando de raíz todos los árboles que se interponían en su camino y destruyendo cuantos altares se encontraba a su paso. Hércules trató de lanzarse a un río, una acción que solo sirvió para aumentar el dolor y que las aguas mutaran en hirvientes, conociéndose a partir de este momento el lugar como las Termópilas, las Puertas Calientes, una zona de aguas termales que durante siglos fue la única entrada a la Grecia continental. Hércules, martirizado por el dolor, no pudo despojarse de la túnica, ya que ésta se le había pegado a su cuerpo como una segunda piel. El héroe, desesperado, demandó a sus amigos que encendieran una gran pira funeraria para acabar de una vez por todas con sus males. Solo el gran arquero Filoctetes tuvo los arrestos necesarios para obedecer sus órdenes. En agradecimiento, poco antes de irse de este mundo, Hércules le legó su arco, capaz de transmitir la peste, además de su carcaj con infinitas flechas envenenadas. Vemos pues que Hércules, lejos de sellar para siempre el primigenio mal que tanto daño había causado, donó su legendaria arma a Filoctetes, un hombre que, como veremos, prolongó la maldición de la sangre de la hidra de Lerna. Deyanira, la esposa de Hércules, poco después de saber que había sido la causante de la muerte de su esposo, también decidió acabar con su vida. De bien seguro, cuando Sófocles escribió este drama, era conocedor de la estrecha relación entre veneno y fuego. Los naturistas de la época reseñaron los efectos de la ponzoña de una víbora llamada Dipsas, cuyo veneno, según sus palabras, ardía y corroía, quemando a sus víctimas como si se hubieran echado sobre una pira funeraria. Nos encontramos, pues, con que Filoctetes es el segundo portador de las legendarias armas de Hércules. Un arco capaz de transmitir la peste y un carcaj infinito con flechas imbuidas en letal veneno de la hidra. Según nos narra Homero, Filoctetes fue uno de los caudillos aqueos que, bajo las órdenes de Agamenón, partió a Troya, presto a devolver a la bella Helena a tierras espartanas, tras ser raptada por el infame París. Filoctetes comandaba 7 de las 1200 naves griegas, al mando de un cuerpo de arqueros de élite, y pronto veremos que la responsabilidad de ser el portador de la letal arma biológica le trajo desastrosas consecuencias. Y es que Filoctetes ni tan siquiera llegó a costas asiáticas. Durante la navegación, por error, una de las tóxicas flechas cayó en su pie, aunque otra versión apunta a que su mal se originó debido a una fortuita mordida de una serpiente acuática. Sea como fuere, el fétido intenso olor que desprendía la herida de Filoctetes, así como sus gemidos, fueron insoportables para el resto de la expedición. Agamenón ordenó a Odiseo que abandonara sin piedad alguna a Filoctetes en un islote conocido como Crisa, frente a la isla de Lemnos. Filoctetes sobrevivió por 10 años en esta ínsula, pudiendo alimentarse de las presas que cazaba con el arco heredado de su amigo Hércules.
Hasta aproximadamente el año 150 después de Cristo, la isla de Crisa fue un punto de interés turístico para viajeros griegos y romanos. Un pequeño santuario albergaba una estatua del mismo Filoctetes, representado con su legendario arco, su armadura de bronce y una serpiente acuática. Como bien nos narra Homero, la guerra de Troya se estancó por 10 años. La Ilíada, recordamos, comienza en el 10º año de guerra, con el dios Apolo enviando una plaga de peste al ejército aqueo. Según Homero, Apolo dejó volar sus negros dardos de la peste. Primero murieron los perros y las bestias de carga, para poco después, uno a uno, nuestros hombres se contagiaron y murieron, como si las flechas divinas rastrillaran el ejército. Los aqueos, desesperados, consultaron a un oráculo y les respondió que la conflagración solo concluiría cuando aparecieran en batalla las flechas envenenadas pertenecientes a Hércules. Es decir, la guerra solo se acabaría cuando entraran en juego las armas de destrucción masiva. Una analogía, si me permiten, con bastante semejanza a los conflictos del siglo XX y XXI. Cuando el fuego de las armas y la artillería es inútil, se echa mano de recursos letales y masivos. Volviendo al mito, Odiseo, el más astuto de los líderes militares, regresó a Crisa, quedándose conmocionado al comprobar el lamentable estado de Filoctetes. El exiliado, a duras penas, sobrevivía guarecido en una cueva, con el suelo resbaladizo a causa del pus fétido que supuraba sin cesar de su herida. Filoctetes, como era de esperar, se negó a partir a Troya, molesto aún con el trato que sus antiguos compañeros le habían dispensado. Odiseo trazó un plan para sustraer de manera sibilina el arco y las flechas a Filoctetes, pero Neoptólemo, hijo de Aquiles, se opuso a esta villanía, aduciendo literalmente que la perfidia y los trucos viles deberían resultar vergonzantes para un auténtico guerrero. Otra muestra más del eterno debate entre los partidarios y detractores del código de honor en la guerra. Cuando todo parecía perdido para Odiseo y sus compañeros, el fantasma de Hércules se le apareció a Filoctetes, prometiéndole que si luchaba en Troya sería sanado. Filoctetes accedió, y en efecto, una vez en territorio asiático, Macaón, el más reputado médico aqueo, hijo de Asclepio, curó las heridas de Filoctetes, quien a modo de agradecimiento se dedicó a saetear sin miramientos a los troyanos con sus infinitas flechas imbuidas en el letal veneno de la hidra. Nos debemos detener un momento para dejar claro que Homero en ningún momento narra explícitamente el uso de flechas envenenadas. Recordamos que el uso de proyectiles tóxicos en la época era considerado como una bajeza más propia de pueblos bárbaros que de los civilizados griegos. Aún así, el célebre bardo en ciertos pasajes describe sangre negra, causada por flechas en lugar de la habitual sangre roja. El motivo: en la antigüedad bien era sabido que la ponzoña de serpiente provoca que la sangre ennegrezca. Filoctetes no fue el único en recurrir a las armas tóxicas. Solo en un pasaje Homero retrató a un personaje buscando veneno para sus flechas. No podía ser otro que el mismo Odiseo. Además, en el primer año de guerra se hace referencia a la desgraciada muerte de Télefo, hijo de Hércules, quien murió accidentalmente cuando tropezó con una parra y se hirió con la lanza de Aquiles, también embadurnada en veneno. Tenemos pues a Odiseo y Aquiles, dos campeones aqueos que no dudaron en recurrir a la guerra sucia, una decisión que, como veremos, al igual que Hércules, les traería más desgracias que fortuna. Aquiles, recordamos, era hijo del rey Peleo y la ninfa Tetis, quien, en el momento de sumergir a su hijo en el río Estigia para dotarlo del don de la inmortalidad, lo sujetó por el célebre talón, el único punto débil del héroe homérico.
Quinto de Esmirna, un poeta del siglo IV a.C., en su epopeya titulada Post-Homéricas, describió el enfrentamiento entre Aquiles y París. El príncipe troyano fue ayudado por Apolo, reprendiéndole éste que malgastara munición tóxica contra anónimos enemigos. El dios de la lira redirigió su arco hasta que apuntó al talón de Aquiles, quien, según nos narra el poeta, tras recibir el impacto de la mortal flecha, se derrumbó como una torre. Otra víctima más de su propio veneno. No obstante, París también fue castigado por el uso de armas sucias. Filoctetes se vengó de la muerte del héroe aqueo, disparando literalmente un dardo inmisericorde, provisto de una terrible punta de letal silbido. Sin duda, una clara alegoría al espeluznante sonido de una serpiente antes de atacar. Una flecha tóxica impactó en la cadera y otra en el costado de París. Según palabras literales, estas heridas provocaron un frenesí de dolor, con el hígado hirviéndole como si estuviera en llamas. París, el causante de la guerra de Troya, murió sin que los doctores troyanos pudieran hacer nada por su vida. Una vez concluida la guerra de Troya, Filoctetes vagó por el Mediterráneo ejerciendo como arquero mercenario con el poder que le otorgaba su mágico arco y sus tóxicas flechas. Tras una vida repleta de aventuras, Filoctetes pasó sus últimos días en Italia. Antes de fallecer en Síbaris, fundó en Crimisa un templo dedicado a Apolo, lugar donde depositó su legendario arco y el carcaj infinito de flechas envenenadas. Filoctetes, de esta manera, quiso redimirse por tanto sufrimiento provocado, devolviendo al dios Apolo unas armas más propias de los inmortales dioses que de los humanos. Nos queda pues por repasar el sino de otro de los héroes homéricos que no dudó en valerse de agentes tóxicos para conseguir sus fines. Hablamos de Odiseo, quien, según narra la leyenda, durante los preparativos de la guerra de Troya navegó hasta Éfira en búsqueda de una mortífera planta con la que embadurnar sus proyectiles. Pero el rey Hilo se negó a suministrar el veneno a Odiseo, aunque éste finalmente lo consiguió en una isla cercana a Éfira. Vemos pues otra vez el debate moral entre el uso de armas biológicas. Éfira está ubicada en el Épiro, cerca del río Estigia y la desembocadura del Aqueronte, un lugar considerado en la antigüedad como uno de los portales que conectaba con el Hades. No en vano, algunos mitos aseguran que fue en esta ubicación donde Hércules accedió al inframundo para acabar con Cerebero, el perro tricéfalo que custodiaba las puertas del Hades. Durante la lucha, la espuma que emanaba de las fauces del Can salpicaron la hierba, emponzoñando la vegetación del lugar hasta convertirla en flores y plantas venenosas como el acónito, la veladona o el eléboro negro, vegetación que crecía con prodigalidad en esta región. Heródoto, asimismo, nos narra la presencia de un nigromante asentado en Éfira. La arqueología nos ha revelado un laberinto subterráneo que concuerda con la descripción poética de los salones del Hades. Quizá la prodigalidad de plantas tóxicas en la región, algunas de ellas alucinógenas en la cantidad justa, sería un buen acicate para que adivinos y pitonisas establecieran su negocio en Éfira. Volviendo a Odiseo, el último de nuestros protagonistas, veremos que las Moiras le tenían reservado un fatal destino. Según nos narra la Telegonía, un poema épico perdido atribuido a Eugamón de Cirene, escrito alrededor del 430 a.C., Odiseo, durante su paso por la isla de Eea, engendró a una criatura con la maga Circe. Recordamos la hechicera que transformó en cerdos a los tripulantes del mismo Odiseo.
Este hijo, Telégono, una vez fue adulto, marchó a Ítaca con el fin de conocer a su padre. Pero según diferentes versiones, de una manera u otra, confundió a su progenitor con un enemigo, atravesándole con una lanza coronada con la púa de un pez raya, otro animal del cual se extrae un potente veneno. No en vano, en 2006, el famoso presentador televisivo Steve Irwin, conocido como el cazador de cocodrilos, falleció en las cercanías de Queensland a causa de la picadura de una raya.